días, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a esta mesa de conversación titulada Nuevos tiempos, nuevos escritores. Hola, muy buenos días. Estoy encantada de estar aquí en San José, Costa Rica, en el Festival Centroamérica Cuenta. Quisiera dar las gracias a Sergio Ramírez, a Claudia Neira por invitarme y un gran saludo desde aquí a Nicaragua y a todos los que están ahí luchando. Bueno, mi nombre es Cristina Fuentes, yo soy directora internacional del Hay Festival, que es un festival de literatura e ideas que tiene lugar por muchas partes del mundo. Yo primero voy a contar, primero saludar a mis compañeros de mesa, a Óscar Castillo, editor de Uruk, editor de la antología Bogotá 39, y a estos tres escritores partícipes seleccionados en el grupo Bogotá 39 2017, Liliana Colanzi, Juan Manuel Robles y Juan Cárdenas. Pues yo primero voy a contar un poco lo que es Bogotá 39, que es un proyecto que dio a luz a las antologías. Pues Bogotá 39 nació en el 2007, cuando Bogotá fue capital mundial del libro de la UNESCO. Nosotros empezamos el festival en Cartagena de Indias en el 2006 y Alcaldía nos pidió hacer un Hay Festival en Bogotá. Y por supuesto les dijimos que no y le propusimos este proyecto alternativo que consistía en seleccionar y celebrar 39 de los mejores escritores latinoamericanos menores de 40. No los mejores, 39 de los mejores. No es una lista, no es un canon, no es una lista cerrada, era una apuesta de selección. Hicimos un gran mapeo de escritores menores de 40 de toda América Latina, hablando con editores, formadores de opinión y con un jurado comprendido de tres escritores colombianos, que era Piedad Bonet, Héctor Abafacio Linche y Óscar Collazos, decidieron en la primera lista. Que esa fue en el 2007, hicimos un gran festival en Bogotá, fue un festival de ciudad. Normalmente lo que el Hay hace es reúne a escritores y a su público, gente con curiosidad en un lugar, centraliza, y lo que hicimos en Bogotá fue un festival de ciudad, llevar a escritores a todas partes de la ciudad, a universidades públicas, colegios, cafés, bares, parques. Tuvimos un evento estupendo bajo la lluvia bogotana que se llamó 39 minutos, cada uno tuvo que hablar un minuto, una poesía, una memoria, una lectura, bajo la lluvia, lleno de gente. O sea, fue un proyecto que funcionó muy bien en muchos aspectos. Primero fue una lista, yo creo que ahora en retrospectiva, 10 años después, muy bien elegida. Ahí hay autores como Alejandro Zambra, Guadalupe Nettel, Daniel Alarcón, Claudia Hernández. O sea, una lista que fue muy bien elegida. Fue un momento de encuentro importante para ellos. Cuando se reunieron en Bogotá apenas se conocían, que fue una gran diferencia con la lista que vamos a hablar ahora, 10 años después, que el 60% de ellos ya se conocen, ya hay muchos más festivales, encuentros. América Latina conversa mucho más entre ella que hace 10 años. A mí lo que me interesa es ver las diferencias también. También se creó una antología publicada por Ediciones B, que eran cuentos nuevos, cuentos de otras antologías y fragmentos de textos de todos. Y fue la primera vez que muchos se leyeron entre ellos, y el público colombiano, el público latinoamericano logró leer algo de los 39, algo que era aún más difícil hace 10 años. También fue muy importante para ellos como encuentro, crear una red importante. Cada uno tenía su cuota de poder en sus países de festivales literarios, se invitaron y realmente yo creo que fueron rotando de país a país en América Latina, conversando mucho más con públicos amplios, públicos en español. Y luego, 10 años después, en el 2017, decidimos repetir el experimento con otra lista, hicimos otro gran mapeo de lo que estaba sucediendo, quién estaba escribiendo en América Latina de menos de 40 años. Para construir la lista larga, en esa segunda ocasión, pedimos a los primeros Bogotá 39 que sugirieran hasta 5 nombres. Hicimos un llamamiento abierto a editoriales y también hicimos un mapeo propio. Tuvimos como una lista larga de 250 nombres y en esta segunda ocasión los jurados fueron Lela Guerreiro, de Argentina, Darío Jaramillo, de Colombia, y Carmen Bullosa, de México.
Y bueno, yo creo que fue una lista también estupenda. Y en esta segunda ocasión quisimos hacer un homenaje también al sector independiente del libro. En la primera ocasión la editorial que hizo la antología fue Ediciones B. En esta segunda ocasión pedimos a los autores cuentos nuevos y existentes, fragmentos, y seleccionamos 14 junto con Margarita Valencia, que es una gran editora, editó el libro, ayudó en todo el proceso de búsqueda de editoriales, búsqueda de valientes como Óscar, que copublicaran la antología en cada país de América Latina con su propio sello. Y fue también yo creo que lo hicimos como un homenaje también al sector del libro independiente, porque otras de las diferencias entre la primera lista y la segunda fue que en la primera lista muchos de los autores publicaban con las grandes editoriales españolas, las filiales. Esta segunda lista hay mucha más participación de editores independientes. Yo creo que también demuestra que en 10 años el mercado editorial, las editoriales independientes, bueno, ha habido una crisis también, y las editoriales independientes se han vuelto más profesionales. Es una elección obvia para los escritores de calidad literaria. O sea que me interesa mucho un poco las diferencias de las listas, lo que ha pasado entre medio. Y bueno, también contar que este proyecto ha ido más allá de América Latina. Hicimos un proyecto parecido en Beirut, cuando Beirut fue capital mundial del libro en el 2010. Hicimos también un mapeo del mundo literario 39 menos de 40 del mundo árabe. Y la antología la publicamos también en inglés con Bloomsbury. Lo hicimos también en el 2014 en Port Harcourt, en Nigeria, cuando fue capital mundial del libro de la UNESCO, escritores africanos. Esa antología también publicada por Bloomsbury. Por ejemplo, Dave Eggers la seleccionó como el mejor libro del año, diciendo, no sé si es el mejor, pero el que hacía falta escuchar, el de Beirut, perdona, las voces árabes. O sea que son proyectos que han trascendido más de América Latina. Son proyectos de seleccionar y celebrar. Como dije antes, no es crear una lista cerrada, un canon, es simplemente una muestra que sin duda alguna tiene mucho potencial. Pues bueno, yo voy ahora primero a preguntar a Óscar Castillo, el editor aquí en Costa Rica de la antología, cómo fue publicar la antología, que nos cuente un poco lo que le pareció esta muestra de literatura joven latinoamericana. Gracias, Cristina. Bienvenida y bienvenidos ustedes también a Costa Rica, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. La experiencia de publicar Bogotá 39 ha sido de verdad muy satisfactoria, porque nos ha permitido saber que las cosas que están pasando en la literatura de Costa Rica se parecen mucho a lo que está pasando en la literatura de América Latina. Por una parte, porque hay muchas voces nuevas en la literatura costarricense, mucha juventud escribiendo, y pareciera que ese fenómeno también sucede de manera bastante fuerte en el resto de los países de América Latina. Viendo la antología, no solo vemos que hay muchas voces nuevas, valiosas, que saben escribir y que lo hacen bastante bien, con mucho talento, sino que además la diversidad temática justifica la actividad de nosotros los editores independientes, que en general, en América y en el resto del mundo también, nos definimos como los divulgadores de la bibliodiversidad. Esta antología tiene escritos de temas futuristas, de temas sociales, de temas psicológicos, de temas de género, y nosotros también en Costa Rica publicamos principalmente de gente joven, pero no solo de gente joven, mucho tema de género, mucho tema LGTBI, mucho tema urbano, mucho tema social, mucho tema psicológico, incluso futurismo. Y esto nos permite saber que América Latina no está construyendo una literatura, sino una diversidad de literatura que la hace mucho más rica y que justifica la actividad de nosotros, los editores independientes.
yo me he sentido muy complacido de ser parte de este proyecto y espero poder no solo disfrutar de otra oportunidad cuando haya otro Bogotá 39, quizás sea San José 39 o alguna cosa así, sino que también estoy muy feliz porque Bogotá 39 en su primera versión me permitió conocer a una colega también que estuvo en el encuentro de Querétaro, Gabriela Alemán, de quien ya el año anterior publicamos una novela en Uruque Editores, y espero que de los muchachos de hoy pronto estemos también teniendo la oportunidad de divulgar fuera de cada uno de los países la literatura de ellos. Esto es una oferta en todo caso. Pues yo aquí tengo la antología que se publicó en España, Galeasa Gutenberg, y por ejemplo ahí está la antología de Uruk. Cada una tiene, el contenido es el mismo, y de las 14 cada una tiene su propia identidad visual. También se publicó en español, en inglés, con One World, y también fue una oportunidad de abrir muchos de esos escritores que no están publicados en inglés, una puerta a ese mercado tan importante y tan difícil. Pero un poco comparando las dos listas, como comenté antes, en el primer Bogotá 39, el 2007, cuando nos reunimos en Bogotá, yo creo que 2 de los 39 están publicados en inglés. En esa segunda lista, suponiendo que son escritores más o menos de la misma edad, como un tercio de los escritores ya están publicados en inglés. O sea que yo creo que la situación de mercado de interés ha cambiado. Bueno, yo ahora voy a hacer una breve presentación de cada uno de los autores. Voy a hablar primero, vamos a hablar un poco de la literatura latinoamericana en general, y luego ya más específico, quizá la antología, en el cuento o en el fragmento que está en la antología. Pues bueno, aquí está primero, presentar a Liliana Bocolansi, de Bolivia. Ha publicado el libro de cuentos Vacaciones Permanentes, Nuestro Mundo Muerto. Ganó el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada 2015. Colabora en multitud de medios como Granta, Letras Libres, The World Review, y vive en Ithaca, Nueva York, donde es profesora de literatura de la Universidad Cornell. Juan Cárdenas, Bogotá. Ha publicado muchas novelas, Los Estratos, Ornamento, El Diablo de las Provincias. Ahora en el 2018, Volver a comer del árbol de la ciencia. Ha sido reconocido por muchos premios, entre otros el Premio Otras Voces, otros ámbitos, galardonado con el Premio Casa de las Américas, Premio José María Arguedas, y actualmente reside en Bogotá y es coordinador de la Maestría de Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo, donde trabaja como docente e investigador. Y Juan Manuel Robles, Perú, Lima. Ha escrito su novela Nuevos Juguetes de la Guerra Fría, fue considerada por el diario Perú 21 la mejor novela de 2015, y acaba de publicar No somos cazafantasmas. Es además editor, columnista y editor. Pues bueno, yo quería empezar a preguntaros quizá por la antología, quizá empecemos por Juan. ¿Qué nuevas voces encontrases tú en la antología, si alguna? Buenos días a todos. Gracias por estar aquí a horario matiné infantil. Que es un horario lindo para venir al cine. Y bueno, entro rápidamente en materia. Como bien estabas diciendo, Cristina, la antología, yo con el paso del tiempo la veo como me gustó que usaras la palabra muestra, y la imaginé inmediatamente como las muestras que toman los geólogos o incluso los médicos. Es una especie de biopsia, ¿no? Si quieren, como vamos a ver de qué está enfermo el niño, entonces toman una muestra a ver qué arroja, ¿no? Qué resultados arroja. Entonces, obviamente no es exhaustiva, es una muestra, y en ese sentido creo que es bien interesante, ¿no? Interesante lo que arroja y lo que se puede deducir a partir de la selección de esta muestra. En ese sentido, a mí me ocurrió que claro, muchos de estos autores ya eran pues amigos míos de hacía años, amigos y amigas, pero aún así había muchísimos que había una buena cantidad que me sorprendieron mucho y que no conocía.
No conocía, por ejemplo, a mi propio compatriota Cristian Romero, que es un chico muy joven, que está apenas empezando. Acaba de publicar una novela que se llama Después de la ira, pero me gustan particularmente sus cuentos como de ciencia ficción, que los publicó además en una editorial muy pequeña de Medellín. Entonces ese tipo de cosas como que se agradecen, ¿no? Se agradece que salgan estos autores y autoras. No conocía a Liliana no, mentira, sí la conocía. Y a ver qué otra sorpresa hubo allí. No, ahora mismo no puedo recordar ninguna más, pero con el paso de la conversación seguro que van saliendo, sí. Liliana. Hola, muchas gracias por estar aquí y gracias a Cristina y a Óscar por convocarnos para hablar un poco de la antología. Coincido un poco con lo que ha dicho Juan. A muchos de la lista ya yo los conocía, incluso teníamos amistad. Yo publiqué en Chile, de hecho el primer libro que publiqué fuera de Bolivia fue en Chile gracias a uno de los autores de la lista, Diego Zúñiga. He tenido la oportunidad yo como microeditora independiente en Bolivia de publicar algunos de la lista también, es decir que sí había un diálogo, a diferencia de lo que me contó, por ejemplo, Rodrigo Asbun, que es el boliviano que estuvo en la lista anterior de hace 10 años. Que podría haber estado en esta, de hecho. No les dejamos. Bueno, las reglas fue que no, pero sí. Sí. Y que él me contó que, por ejemplo, en aquella oportunidad la mayoría se estaba conociendo. Sí. Y la reunión del Bogotá 39 sirvió para ese tan necesario intercambio de libros. Hablabas también de las dificultades de circulación de los libros en América Latina, y este encuentro fue verdaderamente una manera para conocerse, ¿no? Que también era una era un poco incipiente de las redes sociales o del alcance, digamos, más masivo de Internet, ¿no? Cosa que creo que en esta lista ya habían circulado mucho mejor los textos, cosa que se agradecía también. Pero en mi caso particular, por ejemplo, gracias a la lista descubrí la obra del dominicano Frank Baez, que me sorprendió y me deslumbró muchísimo, que tiene un cruce muy interesante con la música. Y él también es poeta, ¿no? Y de hecho me gustan estas hibridaciones que muestra también la lista de escritores que también están encontrando, digamos, cauces que conectan con otros campos o con otras cosas, ¿no? También descubrí a Claudia Ulloa, peruana, a través de la lista. Me maravilló su libro de cuentos Pajarito, ¿no? Y nada, esos son ahora mismo dos nombres que se me vienen. A la mayoría sí había tenido la fortuna de leerlos, ¿no? Y como te decía, una de las cosas que me interesan de esta lista es justamente la cantidad de cruces que veo, que encuentro, ¿no? En algunos casos con el arte contemporáneo, por ejemplo, como en el caso de Juan. O con la ciencia ficción, ¿no? Como en el caso de Juan Manuel, los cruces con la poesía, con la música, etcétera. Buenos días, qué gusto estar aquí, es un festival muy lindo, debo decirlo, no quiero dejar de decirlo. Sí, yo creo que digamos, esfuerzos como el del Hey pasan a ser como una carta de navegación para cualquiera que pase por una librería en Latinoamérica, ¿no? Las editoriales, las grandes y las chicas, sobre todo las que trabajan pues en el negocio puramente, siempre tienen el problema de cómo, digamos, ellos lo dicen horrible, ¿no? Cómo vender un autor. Pero en realidad es el problema que podríamos llamar cómo circular un autor, ¿no? O sea, cómo alguien de quien no tienes ninguna idea
pues entra en tu cabeza y dices, bueno, vamos a leer esto, porque sí. En literatura, al ser un arte, eso es muy difícil, son necesarias validaciones de personas, instituciones que de alguna manera respalden esto, ¿no? Y dado que en nuestros países la circulación ha sido, digamos, ha tenido dificultades, dificultades que se han solucionado mucho gracias a las editoriales independientes, pero igual siguen ahí, sigue siendo más fácil saber qué publica alguien en España que saber, como yo como peruano, que publica alguien en Ecuador o en Chile, ¿no? Como es así, yo creo que estas listas funcionan como... mira, el Hey Festival, que es una institución muy importante, prestigiosa, que conoce de esto, te presenta esta lista. Estos son los autores que te presentamos y pues a ver qué te parecen, ¿no? Yo digamos, creo que esa es la importancia del asunto, ¿no? La importancia es afuera, ¿no? Hacia afuera. Como escritor yo no puedo decir cómo es la lista, ¿no? Porque yo estoy en ella, entonces si digo que hay alguien más o alguien menos, pues es como tendría que entender primero que está bien que yo esté ahí, que es como un poco inelegante, pero sí me parece que es una buena oportunidad de encuentro. Yo también he visto he visto cosas muy dispersas, no quiero hablar de tendencias porque creo que no las hay, creo que ni siquiera si hacemos un análisis así, como se hacen ahora, súper computarizado de todos los cuentos y tratamos de encontrar una tendencia, creo que encontraremos alguna, pero va a ser forzado, creo que no tiene mucho sentido. Lo que sí he visto como rasgos, ¿no? que aparecen por allí es muchas veces el desarraigo, el vivir, pero no solo es el desarraigo, sino el tránsito, la oscilación de lugares, ¿no? Vivir entre dos ciudades, no necesariamente habiendo abandonado una, ¿no? Que es algo que permite mucho la tecnología y se ve mucho en varios de estos relatos, ¿no? He visto también en muchos casos lo tecnológico, ¿no? Yo siempre digo que para nuestra generación la tecnología fue como la llegada de Melquíades, ¿no? a nuestra aldea. O sea, nosotros vivimos en un tercer mundo y llegó pues de pronto toda esta cosa que nos interconecta de alguna manera. Entonces, también lo he visto ahí, he visto, y lo que sí me llama la atención, y creo que sí sí lo veo mucho más marcadamente, he visto muy buena escritura, y mejor escritura. O sea, he visto muchos autores que se esfuerzan, primero que nada, con el lenguaje, como la primera arma de persuasión, ¿no? Quizás en la lista anterior, por una cuestión de tendencia, no sé, pues estábamos todavía en lo de Macondo, ¿no? Esta escritura más dura en algunos casos, más cruda. Había una tendencia de algunos escritores que obviaban el lenguaje, ¿no? Pero como una posición estética también, ¿no? Yo lo he visto menos en esto, creo que casi no lo he visto. Todos tienen un esfuerzo increíble por escribir bien, o sea, es como que ustedes cuando vean este libro van a ver, terminan de leer uno y el otro escribe mejor. O sea, es como algo, ¿no? Tienes a Giuseppe Caputo, que escribe muy bien, tienes a Juan Cárdenas, que tiene también un esfuerzo por la prosa, y ni qué decir de Liliana Colanzi, que... Yo me esfuerzo, pero me sale mal. Que tiene... no es verdad. Que tiene tiene algo que solamente los buenos pueden hacer, que son párrafos enteros sin punto y aparte. Eso lo hace alguien que tiene manejo de ritmo, manejo de la puntuación impresionante. ¿Y creéis que tiene que ver algo con el auge de los talleres de escritura creativa o los másteres de escritura creativa? O sea, en la primera lista ya vimos que muchos habían pasado por universidades, por másteres, por talleres de escritura creativa. En esta segunda más, o sea, igual que en el mundo del arte no se concibe un artista que no haya sido, que no esté preparado para ser artista por una de las escuelas de arte, pasará lo mismo con el mundo de la literatura. ¿Qué opináis? Sobre todo Juan, tú que eres maestro en... Yo soy, como dice Jacques Rancière, el maestro ignorante, porque yo no tengo ni siquiera una maestría en escritura creativa ni en nada. Entonces, mi aproximación a la enseñanza de la escritura creativa vino desde el lado precisamente del trabajo con las artes plásticas.
Yo trabajé, bueno, primero trabajé muchos años en una revista de arte contemporáneo que se publicaba en España hasta hace un tiempo, que se llamaba Arte Contexto. Fui como corresponsal de la revista, traductor, colaborador permanente, incluso una temporada fui editor de la revista. Y pues hacía este ejercicio de, bueno, vete, tómate un tren y vete a Murcia a verte esta exposición de no sé quién y tráete un texto. Entonces, haciendo ese trabajo y en el contacto con los artistas y con los procedimientos de los artistas, me empecé a preguntar precisamente, como desde esa exterioridad, cómo funcionaba la escritura pensada como un arte y sobre todo cómo se podía transmitir eso. Ese debate o ese pseudo debate que creo que no tiene ni pies ni cabeza y que no debería ni existir, de se puede enseñar, no se puede enseñar a escribir. Bueno, se puede enseñar, por supuesto, o sea, todo se puede enseñar. En fin, todo esto es culpa de una larga historia que no vamos a resumir aquí, de los mitos de la originalidad romántica, etcétera. Pero yo no creo, es decir, yo voy a tomar un poco de distancia respecto de lo que estaba diciendo Juan Manuel. Yo no creo que se trate de escribir bien, yo no creo que se trate de hacer bien la tarea, ni de esta especie como de concepción gimnástica de ser capaz de hacer una frase de 10 páginas sin respirar o sin tomar aire o no sé. Yo creo que la literatura no funciona así. Creo que la antología, si algo muestra precisamente, es que lo que hay es una desconfianza permanente hacia el propio lenguaje. Y es curiosamente esa desconfianza hacia el propio lenguaje, que creo que eso sí es un común denominador y desde muchos ángulos distintos, la que produce fenómenos escriturales distintos y que pueden, en algunos casos, alcanzar una apariencia que podríamos llamar de virtuosismo o de espectacularidad en algunos casos, ¿no? No en el mío, por supuesto, yo no hago esta gimnasia, pero yo creo que va más bien por allí. Entonces creo que el contacto académico que muchos han tenido, no, repito que no es mi caso, pero que muchos han tenido en sus carreras y en sus formaciones, lo que les ha permitido es justamente desarrollar en esa desconfianza hacia el lenguaje, hacia ese supuesto decir exacto, perfecto, el buen decir. Es esa desconfianza la que ha producido, creo yo, lo que observamos en la lista. Liliana, ¿algo que añadir? O... Bueno, en mi caso, nunca tomé un taller de escritura, o sea que es algo que, por ejemplo, mi escritura no ha salido de ese lugar, aunque probablemente me habría gustado haber tenido ese recurso cuando me estaba empezando a interesar por la escritura de una manera más... no diría seria necesariamente, pero ni sé cuál es la palabra para describirlo, pero me hubiera gustado tener ese recurso a mano, ¿no? Pero no fue algo que fue parte de mi formación. Coincido que también se puede enseñar como se puede enseñar cualquier cosa, ¿no? Y tampoco creo en una mística de la escritura como un conocimiento intransferible, aunque obviamente la propia relación con esa extrañeza del lenguaje es algo que no se puede transferir, ¿no? Es una relación bastante propia y es un camino diferente para cada uno. En mi caso, mi relación con la universidad no ha sido del taller de escritura, sino de la academia, que a mí me ha dado más que otra forma de escribir, otra forma de leer, ¿no? Mucho menos anclada en el presentismo, que es algo que agradezco. La universidad tiene la capacidad de ser anacrónica, que es algo que valoro mucho en una mirada hacia la literatura, ¿no? La capacidad de
retroceder al pasado, de buscar en el pasado esa chispa de aquello que quedó, que se hizo viejo, que quedó olvidado, ¿no?, por una serie de factores o de dilemas estéticos o éticos del momento, y lo que permite justamente la mirada un poco más académica es ir a hurgar en ese silencio, ¿no?, para ver qué es lo que había allí y lo que te está diciendo aquello que ya no forma parte más del presente, ¿no? Y en ese sentido sí encuentro que la academia me da algo importante en la escritura en ese sentido, ¿no? La posibilidad de leer el Facundo de Sarmiento, digamos, y de ver cómo me habla a mí y a mi propia escritura en el presente, ¿no? Muy bien. Pues bueno, un poco también temáticas, comparado con la primera lista, se ve más interés en lo micro, en lo personal, quizá temas medio ambiente, feminismo, ciencia ficción o fantástico, que también Liliana utiliza, son temáticas que no veíamos quizá en la primera lista. Bueno, yo quería un poco preguntar, una pregunta. Uno de los temas de la charla era la literatura actual en América Latina, y no creo que hay una literatura, hay múltiples literaturas en español y en muchos idiomas, pero ¿cuál sería un poco, cómo veis el rol del escritor? ¿Qué temas os interesa a vosotros tratar? ¿Creéis que tenéis que tener un rol, una responsabilidad social en los países en los que vivís o de los países de los que venís? Juan Manuel. Sí, yo creo que en nuestros países hay como momentos en que se producen procesos históricos muy fuertes, ¿no? Como, digamos, que ya se vuelven parte de la vida pública y que son la primera idea que uno tiene cuando piensa en nuestros países. Por ejemplo, en el Perú, cuando hablamos de fines del siglo pasado, hablamos de la guerra interna, ¿no?, del conflicto armado, ¿no?, del terrorismo, la respuesta represiva, Fujimori. Entonces, todo eso en algún momento, en el Perú, por ejemplo, tuvo un proceso de comisión de la verdad, que no es otra cosa que la elaboración de un gran relato, ¿no? Un gran relato en el que, digamos, que no solamente es un acto oficial, sino en el que se descubren muchas cosas, o sea, se sabe del horror y se descubren cosas que no habías imaginado a ese nivel, ¿no? Yo creo que siempre cuando ocurren ese tipo de fenómenos aparece, y que es como digamos, que podría ser como un salto atrás en la historia del arte literario, ¿no? Aparece una literatura mucho más explícita, literal, si se quiere, una literatura literal, o sea, en el sentido de que te va a contar simplemente estas cosas horribles que han ocurrido, ¿no? Va a pasar, estoy seguro, en Venezuela en los próximos años, o sea, son hechos tan grandes que la literatura se detiene a hacer lo que alguna vez hizo, que es contar verdades, ¿no? Verdades de lo más a flor de piel. Entonces yo creo que eso ocurrió mucho en el Perú, ocurrió mucho a comienzos de siglo, hubo, digamos, escritores que hicieron su carrera sobre la base de eso, y como esto es muy dinámico, eso cansa rápido, ¿no? O sea, como que los propios escritores, lo más común en el Perú ahora es que te digan, no, pues yo no que voy a escribir una novela en que trate de contar la historia, ¿no? De fingir que ocurre de nuevo algo terrible, ¿no? Es como que no, digamos, ya no es algo que sea tan interesante, lo cual también es un prejuicio, porque sí hay muchas cosas, sigue habiendo muchas cosas que decir, el tema no está agotado como dicen algunos, pero con esto te quería decir que por ejemplo, en el Perú, que es el lugar que tengo más cercano, aparecen, digamos, nuevas literaturas que justamente buscan alejarse de esto, ¿no? Por hablar de alguien que no está en esta lista, porque creo que es mayor, Francisco Ángeles, por decirte, ¿no? Que trata de hacer una literatura totalmente alejada de este asunto de la guerra interna, ¿no? Y creo que, digamos, creo que es eso, creo que en algunos lugares
algunas cosas van a ser más explícitas y va a problematizarse sobre eso. ¿De qué forma? Bueno, eso ya depende del estilo y la búsqueda estética de cada autor, ¿no? Pero, por ejemplo, el género en este momento es una coyuntura de lucha, ¿no? Digamos, yo sé que siempre uno tiene que hablar o sea, yo hablo desde fuera de esto, ¿no? No sé, es lo que veo, ¿no? Pero es una coyuntura en marcha, entonces, por supuesto que genera una serie de, digamos, de movimientos que en otras circunstancias probablemente no estarían. Entonces me parece que siempre va a estar ahí cierto compromiso, cierta relación directa con realidades, ¿no? Creo que eso no se ha abandonado en la literatura latinoamericana y creo que en esta lista está mucho más presente que digamos en cierta actitud descreída de la lista anterior, ¿no? Creo que hay algo ahí que, digamos, se vuelve a escarbar cosas que incomodan en esta lista, por lo menos es mi impresión a primer vistazo. Liliana. A mí me interesa la política en la literatura cuando aparece desde lugares insospechados, y para no hacer una generalización muy grande, simplemente voy a contar un par de ejemplos que me gustaron mucho de autores de este tiempo, aunque no necesariamente de esta lista, y voy a nombrar a dos cuyo trabajo me gusta mucho, y una de ellas es Fernanda Melchor con la novela Temporada de Huracanes, que es una novela impresionante en muchos sentidos, pero que recupera, por ejemplo, una figura que curiosamente no ha sido tan explorada en la literatura latinoamericana como es la figura de la bruja, y la figura de la bruja de pueblo, ¿no? Y recupera esta especie de arquetipo, ¿no? que tiene además una historia muy grande, sobre todo en la historia europea, pero la implanta en el contexto muy violento mexicano para hablar de la violencia de género, y lo hace de una manera impresionante, ¿no? Y por ejemplo, esta es una novela que está dialogando con García Márquez, ¿no? De hecho es una influencia que reconoce Fernanda, lo cual me parece que lo hace de una manera novedosa, de una manera poco obvia, ¿no? Y que es una de las autoras que está en un diálogo, digamos, más directo con un autor del boom, cosa que no es algo que vea en otros autores de esta generación, de mi generación, pero ella lo lleva para otro lado, ¿no? Entonces, esta es una forma de la politización en la literatura que me interesa, que lo hace desde otro lugar. Otra novela que me gusta mucho es del boliviano Maximiliano Barrientos, que se llama En un cuerpo, una voz, que es una novela de caníbales. Él se inventa una historia alternativa de Santa Cruz, que es la ciudad en Bolivia que ha tenido una voluntad independentista, ¿no? Y inventa una historia alternativa, es decir, una ucronía, él se lo lleva ya al territorio de la especulación, para hablar de una sociedad caníbal donde ha ganado este movimiento independentista y en la que se dedican a comerse al resto de a los disidentes, ¿no? y a los collas del resto del país, ¿no? Y esa es una manera también de incorporar la política desde el lugar, digamos, de la especulación, y de hacer una crítica a través de este tropo del canibalismo que ha estado muy presente también en nuestras naciones, ¿no? Pero ya planteándoselo desde el lugar, pues, del futuro, ¿no? Muy bien. Juan, ¿algo que quieres añadir? Ecologismo, por ejemplo. Algo muy breve, y es que sí, creo que en esta lista, mucho más que en la anterior, aunque por supuesto creo que tampoco es una cosa homogénea, creo que en la anterior también hay claros familiares de la lista de acá, pero es innegable que una de las cosas que se perciben en la antología y en la selección de estos autores es que son autores que, quieranlo o no,
de un modo u otro tienen que enfrentarse a un ambiente o a un contexto completamente repolitizado. Es decir, incluso queriendo gambetear un poco la cosa, pero es que ya el campo está politizado, el campo ya viene marcado por unas coordenadas muy fuertes y que podríamos resumir rápidamente en megacrisis financiera aparentemente interminable, una crisis ecológica sin precedentes, que está afectando por otro lado los territorios más concretos de América Latina, es decir, y yo creo que también hay otro elemento que me parecería interesante mencionar, y es que en nuestra generación, y lo digo porque muchos, como ya he mencionado, pues somos amigos, nuestra generación recuperó un interés por las vanguardias latinoamericanas, por las primeras vanguardias, digamos, de los años 20, 30, 40. Nosotros volvimos a esos bisabuelos con un interés, bueno, desde distintas vías, etcétera, etcétera, pero me parece que eso es importante mencionarlo porque nosotros reconectamos como con otras generaciones donde curiosamente también por una cuestión también de crisis política de la época, pues las vanguardias políticas y las vanguardias artísticas estaban completamente imbricadas. Entonces, y es una cosa que, por supuesto, con muchas diferencias, creo que está replicándose ahora. Liliana, por ejemplo, es colaboradora permanente de medios, reflexiona muchísimo sobre temas de género, feminismo, política. Lo mismo sucede conmigo, lo mismo sucede con Emiliano Monge, con Eduardo Rabasa, con Carlos Manuel Álvarez. Es decir, sí somos autores que están participando de la discusión pública de manera muy activa. ¿Pero a través de la ficción o a través de la no ficción, el periodismo? Yo creo que ahí hay como las dos vertientes, ¿no? O sea, hacemos notas de opinión en algunos casos, notas de análisis o de opinión, y por otro lado, somos muy conscientes de que dentro de la obra y dentro de la concepción de la forma debe darse una respuesta también a todo este asunto, ¿no? Y por supuesto como ya hemos aprendido de las experiencias pasadas y creo que prácticamente ninguno incurre en un uso panfletario de las formas o algo por el estilo. Siempre hay, por eso hablaba hace un rato como de la sospecha del lenguaje, pero también de la sospecha hacia la literatura como herramienta de denuncia o ese tipo de actitudes, ¿no? Ya completamente obsoletas. Muy bien. Bueno, ya queda poco. Yo quería acabar hablando del cuento, fragmento específico que habéis elegido para la antología cuando Margarita Valencia os contactó. Juan Manuel Robles, lo tuyo fue un fragmento, ¿no?, de Valentina en las nubes, del tema tecnológico que sirve como para construir un mundo distópico. Si quieres leer un poco el texto o comentarnos un poco el fragmento, lo que quieras. Muy bien. Sí. O sea, fue un fragmento de tu nueva novela, ¿verdad? Lo que elegiste, ¿no? Del nuevo libro de relatos. Y como que puse una parte. El tema fue, para hablarte un poco de la antología, fue un poco difícil para mí porque yo soy narrador. Yo escribo, digamos, me siento mucho más cómodo en la novela, en la crónica larga también, y pues hacer relatos cortos me es sumamente difícil. Otra de las cosas que admiro de Liliana es su capacidad de síntesis. Sí, o sea, es impresionante. A ver, no, pienso que mejor leo este. No sé, porque me acabo de dar cuenta que lo resumí presto. A ver, un segundo. ¿Lo tienes marcado? es alfabético. Por la R.
lo mejor Galaxia se lo dejó fuera. Aquí está, aquí está, ya lo vi. Juan Manuel, hay una cosa que se llama índice y es súper, súper útil. Y está al principio. Verdad, es cierto. Ok, Valentina en las nubes. Caminó 10 cuadras detrás de ella, no quería correr y hacer una escena, pero tampoco quería perderle el paso. Hacía mucho que no lo veía reaccionar así. Qué tontería, pensó. La llamó por su nombre solo un par de veces. Insistir hubiera despertado dramatismo y alarma, y eso no lo podía permitir. Era muy consciente de la trayectoria que hacían ambos, la veía con nitidez imaginando la vista aérea, 2 puntos rojos en la cuadrícula, en el mapa, y con esa visualización perfecta controlaba cualquier desborde de los móviles y sentía que así evitaba también todo exceso emocional. Ya estaban lejos del multicine. Ella había salido de la sala poco después de que la película empezara. Su silueta repentina tapó el ecrán y él fue tras ella. Avanzaron por la avenida y doblaron, uno después del otro, en la calle donde vivían. En este punto ella aceleró más y él, siempre consciente de la vista aérea, la de un gallinazo, la de Dios, hizo lo propio cuidando que la distancia se mantuviera estable. Ni persecución ni pérdida. Amaba a su mujer. Ahora apenas si podía verla, un punto lejano, casi un móvil para disparar, un pato. Hacía cuánto no tenía una imagen tan completa suya, tan pequeña y panorámica, líneas nada más. La vio entrar a la casa y detuvo el paso. Se acercó lentamente. La puerta estaba semiabierta, pasó a la sala y la vio sentada en el sofá. No quería mirarlo a los ojos, pero había perdido la urgencia de odiarlo. A la izquierda, sentado con tal calma que se mimetizaba con los muebles, estaba el niño con su tablet en la mano. El niño era la tregua, la confirmación de que habían perdido hacía tiempo el derecho de exasperarse por nimiedades. El pequeño se sorprendió de verlos volver tan pronto del cine, pero no pidió explicaciones. Volvió a sus asuntos en la pantalla con sus dedos larguísimos, hábiles, elásticos. De pronto pareció recordar algo. Mi tarea, mamá, tus fotos. Mamá sintió, como dando a entender que ya tenía el tema bajo control. Ahora me encargo, dijo. Papá dejó el saco en el colgador. Iba a seguir de largo, pero le llamó la atención lo oído. ¿Fotos? Ella permaneció en silencio, más con gesto de fastidio que de secretismo. Finalmente contestó. La profesora. Le han pedido llevar fotos mías. De 23 años, mamá, dijo el niño. La profesora de arte, añadió ella, cumple 23 mañana y su forma de integrar el cumpleaños a la clase es hacer que lleven fotos de sus mamás a esa edad. ¿No es linda esa chibola? Hacerme recordar cómo me veía hace 2 décadas. Me suena divertida la tarea, dijo él. ¿Ah, sí? A mí también. Pero hay un problema. ¿Cuál? Son 7.441 fotos. Alzaron las cejas ambos. Él procesó la cifra y fingió no darle mucha importancia. ¿Y cuál es el problema? Tenemos suficiente acceso, ¿no? Tenemos 10 minutos de acceso. Es todo lo que tenemos. Es lo que te dan al mes si no tienes un plan. 10 minutos para más de 7.000 fotos. El niño se los quedó mirando. Papá sonrió. Es más que suficiente, ¿no? Ella se apresuró a replicar. No. ¿Cómo que no? Ni siquiera me va a dar tiempo de elegir. Le han pedido una selección de fotos y yo voy a tener que poner las primeras que aparezcan. ¿Cómo me veré en esas imágenes? ¿Cuáles saldrán? Me dejé tomar muchas fotos estúpidas. Es muy poco tiempo. Él entendió lo que pasaba. La profesora del niño era joven y bella, una muñequita de 1,60 m, con pecas en los hombros y un enorme trasero, sin un milímetro de celulitis. Él lo sabía porque había husmeado en su perfil. Y su mujer, mamá, era alguien que ya había pasado sus mejores días. Bueno, dijo él, como responsabilizándola. Tú dijiste que no querías. No, no quiero, respondió de inmediato. No quiero pagarles un centavo más. Ya sabes que eso no tiene cuándo acabar. Pagas un paquete, luego otro y otro. Es un vicio. He visto gente endeudarse. Entonces, ella miró la ventana con algo de cansancio. Bueno, insistió él, también está la otra opción. Vamos a dejarlo ahí. Sí, era como... Bueno, esta es una historia digamos, una historia que trata de un tema que a mí me obsesiona mucho, que es, digamos, que tiene que ver con la memoria, con nuestra memoria autobiográfica, ¿no? Con cómo procesamos los recuerdos de lo que nos ocurre. La primera novela que escribí habla justamente de una infancia que alguien recuerda y que se da cuenta en el camino
que esta infancia, que además es una infancia muy política latinoamericana, muy con símbolos de la Guerra Fría, ¿no? En fin, es una historia muy larga. Esta persona se da cuenta que esos recuerdos de infancia que él pone como si fueran memorias, están distorsionados muchas veces por los intereses ideológicos y políticos que lo rodearon, ¿no? En esa novela yo recuerdo la frase, a veces la historia expropia lo que creíste tu vida íntima, ¿no? Porque es la historia la que le da como contexto a donde estuviste, y este niño es un pionero comunista en La Paz, Bolivia, ¿no? Entonces, digamos, esa exploración de cómo distorsionamos nuestros recuerdos me llevó a pensar en cómo, si de pronto tenemos una cantidad inmanejable de fotos, 7.000, 10.000, 20.000 fotos, ¿no? Un adolescente de esta época ya tiene decenas de miles de fotos, ¿no? ¿Cómo se pierde algo que nosotros todavía hemos tenido, que es el álbum familiar, ¿no? El álbum familiar es este libro que hace generalmente la madre, ¿no? Pero había alguien encargado de eso. Yo siempre digo que esto es como una curaduría de la memoria familiar, ¿no? Es alguien que se encarga, es alguien que además le da una narrativa a este cúmulo de fotos, es alguien que hace censura, ¿no? Esas fotos que tienen rota una parte, ¿no? Con un tío que ya nadie quiere ver, ¿no? Entonces, eso, digamos, nosotros lo teníamos muy claro. Había toda una ceremonia para tomarse fotos, te tomabas 2 para que no se queme el negativo, ¿no? el rollo, ¿no? Había alguien que sabía tomar mejores fotos. Y lo que un poco se exagera en el cuento es esta posibilidad de que haya muchísimas fotografías, muchísimas, decenas de miles, ¿no? Y nadie se toma el trabajo de imprimirlas o inventariarlas o hacer nada con ellas, ¿no? Entonces, ¿quién hace eso por ti? ¿Quién crea esa narrativa por ti? El algoritmo. Entonces, es un poco esa aproximación, para no extenderlo. Pues bueno, Liliana, tu cuento es Chaco, mezclas lo fantástico, cosmovisiones indígenas, el terror. Si quieres leer un poco, cuéntanos un poco cómo lo elegiste. Yo creo que es un cuento que pertenecía ya a un libro tuyo, ¿verdad? Cuando te contactó Margarita. Sí, es parte de mi libro de cuentos Nuestro Mundo Muerto. Este es un cuento que escribí en Argentina, y menciono Argentina porque fue muy importante el lugar para la manera en que se desarrolló el cuento. Inicialmente lo había concebido como el viaje de un chico que vive en un pueblo contaminado en el Chaco boliviano, que es una región muy interesante porque aparte de la triple frontera, es un territorio un poco abandonado, donde está presente sí algunas industrias, ¿no? muy contaminantes, como la industria de los ladrillos, la industria de las telas, la industria textil, y la presencia de las petroleras, pero por otro lado la naturaleza allí es maravillosa, y por otro lado también hay mucha presencia indígena, ¿no? Es territorio guaraní, por ejemplo. Entonces me interesaba contar la huida de un chico del pueblo hacia la ciudad, ¿no? Pero no tenía mucha idea de qué era lo que iba a pasar en el camino. Y una noche me invitan unas amigas en Córdoba, estaba pasando unos días en Córdoba, a una cena en la casa de una de ellas, y mientras estoy camino al baño, saco al azar un libro muy viejo de uno de los anaqueles que se llamaba Religiones y Magias Indígenas de América del Sur, de Alfred Metrox, un antropólogo de principios o mediados, ¿no? Como más o menos mediados del siglo pasado, que recoge muchísimo su experiencia con comunidades indígenas de América del Sur. Y abro al azar una de las páginas y es una historia increíble sobre los suicidios de guaraníes en el Chaco debido al contacto que hacen con ellos religiones cristianas, ¿no? Y que les quitan, por ejemplo,
la costumbre social de la bebida, que tiene un significado social profundo más allá de la fiesta, y la fiesta también como una parte fundamental del tejido social, ¿no? Y al quitarle eso, se empiezan a suicidar los miembros de esta comunidad comiendo una fruta que se llama la sachasandia, que es venenosa, y al mismo tiempo se va creando la sensación de lugar maldito en la comunidad, porque todo aquel que muere de esa manera está condenado a que su alma se quede molestando a los vivos y hablando y torturando y acongojando a los vivos y llevándoselos al otro mundo, ¿no? Entonces era como una situación imposible. Y te muestra también allí el choque cultural y la manera en que este contacto resultó desastroso para esa comunidad. De hecho, pensaba robarme el libro, estaba totalmente dispuesta a robarme el libro porque me fascinó lo que leí ahí, pero le comenté a esta amiga, le dije, oye, estuve a punto de robarme tu libro, pero antes de hacerlo, más bien, contame dónde te lo compraste. Y me dijo, me lo compré en un usado, nunca lo leí, y llévatelo, me dijo, no, te lo regalo. Y ese libro me voló la cabeza y se fue metiendo en mi cuento como la voz de este chico, de este desadaptado que de pronto tiene una vena asesina, ¿no? Y es un asesino casual que mata a un indio que ve en la carretera, y de pronto la voz de este indio y lo que está cantando se vuelve parte de su identidad, y hay un quiebre ahí de personalidad también, que está lidiando con esta parte que él rechaza, que él desprecia, pero que a la vez no se puede deshacer de ella, ¿no? Hay como una cosa dialéctica ahí. Entonces, más o menos ese fue el origen de este cuento. Muy bien. Y Juan, tu cuento, Una época sin malas noticias, creo que fue un cuento que escribiste especialmente para la antología. Sí, lo hice mientras estaba escribiendo un librito que publiqué hace relativamente pocos meses, que se llama Volver a comer del árbol de la ciencia, que hice un libro pequeño que hice. Es un pequeño experimento que hice como de textos donde hay una tremenda carga autobiográfica, y el texto en gran medida es resultado de conversaciones con un amigo, poeta y escritor español que se llama Carlos Pardo, que es un fundamentalista de la autoficción, ¿no? O sea, así como tiene toda una teoría montada de las novelas ya no sirven para nada, lo que hay que hacer es, directamente pasarte allá a la autoficción, y en fin, tiene todo una andamiaje teórico. Entonces discutimos mucho sobre el papel de la ficción y el papel de las así llamadas literaturas del yo, literaturas de carácter autobiográfico en la literatura contemporánea. Entonces, los textos que estaba escribiendo en gran medida durante toda esa época eran en cierto modo conversaciones con este amigo y respondiéndole a desafíos y chistes, etcétera. Entonces este texto surgió precisamente de mi intento de contar una anécdota muy, muy banal, si se quiere, y es que hace muchísimos años, en una época en la que yo era sumamente infeliz, tenía una novia, una pareja, y entonces un día volvíamos de haber pasado no sé, la tarde en un pantano a las afueras de Madrid, y habíamos estado toda la tarde allí como en asado, etcétera, al lado del pantano. Volvíamos a Madrid y cuando entramos a Madrid era ya de noche y Madrid estaba completamente a oscuras. O sea, había un apagón enorme. Entramos por la estación de Moncloa y entonces era como muy, muy extraño y desasosegante la idea de Madrid sin luz. Pues Madrid, por otro lado, es una ciudad sumamente iluminada, incluso de noche, tiene mucha luz de día y de noche, pero era inquietante, era realmente. Entonces recuerdo ir con esta pareja con la que por otro lado también era infeliz, caminando por la oscuridad buscando un bar para tomar unas cañas, ¿no? Entonces dije, como respondiéndole al desafío a mi amigo, dije voy a escribir esto desde el punto de vista no mío, sino de mi expareja, lo cual es un ejercicio doblemente narcisista. Es como, ¿quieres literatura del yo? Toma literatura del yo al cuadrado, ¿no? Es como entonces la primera persona, de hecho, a quien le envié el texto después de terminarlo fue a mi amigo Carlos, y
se reía mucho, ¿no? Porque era una respuesta muy clara a unas discusiones muy puntuales que habíamos tenido sobre cómo escribir sobre las propias, sobre asuntos autobiográficos. Y bueno, en fin, no sé que si al final está bueno o no, pero yo me divertí mucho. Sí lo está. Pues yo a todos los que no hayan leído la antología, Bogotá 39, recomiendo que la compréis, no esta edición, sino la de Ediciones Uruk. Y realmente es, como habéis visto, multitud de voces, técnicas, temáticas. Creo que no me dejan abrir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que también se ha acabado el tiempo. O sí, sea que... perdón, no tenemos ya tiempo, nos hemos pasado 15 minutos. Ay, perdonad, o sea que muchísimas gracias a todos, a los 3 autores, al editor y a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos.